Muy bien, chicos. Retomamos entonces. Continuando con la explicación, tenemos ahora al filum equinodermata, ¿no? En este filum encontramos a los equinodermos, donde incluye animales que generalmente presentan el cuerpo espinoso. Van a presentar, por lo tanto, simetría pentarradial, como son el erizo de mar, la estrella de mar, el pepino de mar, y también la locomoción de estos individuos va a ser por ambulacros, que van a constituir, ¿no?, parte de su sistema acuífero. Estos individuos habitan en ambientes marinos. Recuerda que los equinodermos son triploblásticos celomados y también los hemicordados. A continuación vamos a hablar del filum hemicordata, donde encontramos el representante al balanogloso. Este individuo con aspecto de gusano está dividido en 3 regiones. Vamos a notar la presencia, ¿no?, de una región llamada preoral o prosbóside. Acá encontramos una región llamada collar y finalmente la zona del tronco. Son 3 regiones que podemos identificar en este individuo con aspecto de gusano llamado balanogloso, ¿no? Igual en la parte superior tenemos un esquema donde igual podemos encontrar estas 3 regiones, prosbóside o preoral, la zona del collar y la zona del tronco, ¿no? Son 3 regiones característicos de este individuo. Recuerda que el balanogloso es sedentario y de ambiente marino. A diferencia del siguiente filum cordata, los hemicordados, ¿no?, tienen la estemocorda y las hendiduras branquiales. ¿Y por qué digo diferencia? Porque para ser cordado requieres la presencia de 3 estructuras que te voy a mencionar a continuación. Hasta aquí recuerda que el hemicordado cuenta nada más con estemocorda y hendiduras branquiales. Muy bien, hacemos captura de pantalla, chicos, y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, para ser integrante del filum cordata, y este es el último filum del que vamos a hablar el día de hoy, en este filum cordata, donde están los cordados, van a presentar 3 estructuras importantes. Esas 3 estructuras son la presencia de hendiduras branquiales, la presencia de cordón nervioso dorsal y la presencia de notocorda. Son 3 estructuras presentes en los cordados. Además, claro, de presentar una simetría bilateral y de presentar el sistema nervioso en posición dorsal. Muy bien. Este filum cordata está, incluye este filum a 3 subfilas. El subfilum urocordata, el subfilum cefalocordata y finalmente el subfilum vertebrata que se encuentra en la siguiente diapositiva. Muy bien. Son 3 subfilas que se incluyen en este filum cordata. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos grupos? Bueno, en el subfilum urocordata, ¿no?, si bien son cordados, y como te dije, la característica de todo cordado es que presente, al menos en una etapa de su vida, presente las hendiduras branquiales, el cordón nervioso y la notocorda. En el caso de los urocordados, que son tunicados, como su nombre lo indica, va a presentar un cuerpo en forma de barril, tal como se muestra en la imagen también, con una túnica de celulosa. En estado adulto son sésiles, ¿no? Y como te das cuenta, tiene una forma larvaria, ¿no? Y en esta forma larvaria es donde solo en este estado es que podemos notar la presencia de notocorda y de cordón nervioso, ¿ok?
¿Qué más? Cuando son adultos son sésiles y cuando son larvas son móviles, obviamente. Muy bien. Perfecto, entonces acuérdate de esta parte. La notocorda y el cordón nervioso solo es visible en su estado larval. En el caso del subfilum cefalocordata, donde tenemos a los cefalocordados, su cuerpo es alargado y aplanado lateralmente. La notocorda y el cordón nervioso persiste durante toda su vida. Esa es la diferencia con respecto al anterior. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? A continuación vamos a hablar del subfilum vertebrata. Por eso, chicos, hacemos captura de pantalla para pasar al siguiente subfilum de los vertebrados. Muy bien. Perfecto. Entonces, hasta aquí, acuérdate de que todo cordado presenta hendidura branquial, cordón nervioso y notocorda. Muy bien. Entonces, cierro la diapositiva y nos vamos a la siguiente. Tenemos ahora al subfilum vertebrata. Acá están los vertebrados. Recuerda que los vertebrados ya van a presentar columna vertebral. Generalmente presentan dos pares de extremidades, un sistema circulatorio cerrado, un sistema digestivo completo y ya podemos ver la presencia de dimorfismo sexual en este subfilum vertebrata. Ahora, como ese es un gran filum, es preciso estudiarlos agrupados en clases, ¿no? Así tenemos la clase Slamobranchi, la clase Actinopterygii, la clase Anfibia, la clase Reptilia, la clase Aves y la clase Mamalia o mamíferos. Esas son las diferentes clases que comprende este subfilum vertebrata. Muy bien. Comenzamos, vamos a hablar de las características particulares de cada clase que incluye a este subfilum vertebrata. Comenzamos con la clase peces. Es así que tenemos a los peces con esqueleto cartilaginoso, acá están los peces de esqueleto cartilaginoso, y por otro lado los peces con esqueleto óseo. Ambos van a presentar aletas y escamas, ambos van a presentar respiración branquial. Y recuerda, los peces van a ser poiquilotermos. Y lo voy a poner por acá, es algo que debes acordarte. Los peces son poiquilotermos. Profesora, ¿qué significa que sean poiquilotermos? Significa que la temperatura corporal de estos individuos depende de la temperatura del medio ambiente. ¿Ya? Eso se llama poiquilotermo. Muy bien. Ahora, con respecto a los anfibios, a esta clase anfibia, tenemos a esos individuos cuya piel es lisa, es húmeda, presenta glándulas y sobre todo, voy a ponerlo por acá para que no te olvides, cuando son adultos, su respiración es por sacos pulmonares. Es por sacos pulmonares y también puede ser cutánea a través de la piel, ya que es una piel húmeda. Pero como ellos presentan metamorfosis, cuando son larvas, presentan respiración de tipo branquial. Entonces, de acuerdo a su estadio, cambia su respiración. Su respiración es branquial cuando se encuentran en estado larval. Muy bien, ya que los anfibios, acuérdate, los anfibios presentan metamorfosis, y lo voy a poner acá, palabra clave, metamorfosis, ¿no? Presentan metamorfosis o desarrollo indirecto, ¿ya? Desarrollo indirecto o metamorfosis. Recuerda que los anfibios son también, al igual que los peces, poiquilotermos. ¿Qué significa?
que su temperatura corporal depende de la temperatura del medio ambiente. Muy bien. Ahora nos vamos a los reptiles. Los reptiles, ¿no? A diferencia de los anfibios que tienen una piel húmeda y lisa, los reptiles ya presentan una piel seca. Es una piel seca, ¿no? Su cuerpo está constituido o cubierto por escamas, cuerpo cubierto por escamas, que son escamas córneas, una piel seca, cubierto por escamas córneas. Su respiración es una respiración pulmonar, o sea, ellos ya tienen pulmones. Los sexos están separados, hay individuos hembras y machos. ¿Qué más podemos rescatar? A ver, la fecundación en ellos es una fecundación interna, y el desarrollo en ellos es un desarrollo directo, ¿no? Quiere decir que los reptiles no tienen metamorfosis. Muy bien. Y al igual que los peces y al igual que los anfibios, los reptiles son poikilotermos. Quiere decir que su temperatura corporal depende de la temperatura ambiental. Muy bien. Profesora, ¿y quiénes son homotermos? Los únicos que son homotermos. Quiere decir que su temperatura corporal no depende de la temperatura ambiental, son las aves y los mamíferos. Quiere decir, profesora, que si la temperatura del medio ambiente está a 0 grados, no sé, 18 grados, menos 10 grados, 40 grados, tu temperatura se va a mantener casi constante entre 36 y 37. O sea, tu temperatura no depende de la temperatura del medio ambiente. Así como nosotros los mamíferos, las aves también son homotermos, ¿no? Y lo has comprobado alguna vez cuando, por ejemplo, en época de invierno hace tremendo frío y tú de repente coges a un pollito, el pollito está bien calientito, ¿cierto? Porque su temperatura corporal no depende de la temperatura del medio ambiente. Somos homotermos, nuestra temperatura se mantiene casi constante, muy independiente de la temperatura ambiental. Muy bien, esos son los homotermos, ¿ok? Las aves y los mamíferos. Muy bien, chicos. Entonces, antes de seguir, voy a mencionarles las características que presentan las aves. Las aves, chicos, las aves van a ser individuos cuyo cuerpo está cubierto por plumas. Está cubierto por plumas, va a presentar alas, claro, sus miembros anteriores se han transformado en alas. Su respiración es una respiración por pulmones, es una respiración pulmonar. Van a presentar sacos aéreos. Recuerda que la boca se ha transformado en pico. Los sexos están separados. Y como te dije, estos individuos son homotermos. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, chicos? En cuanto a los mamíferos, a ver, ¿por qué se denominan mamíferos? Nos denominamos mamíferos porque presentan los mamíferos glándulas mamarias. Presentamos glándulas mamarias. Ahora, nuestro cuerpo está cubierto por pelos. Claro, pelos que pueden ser vellos, lana, cerda, crines, púas, ¿no? Esos son pelos. Muy bien, nuestra temperatura, como te dije, es constante, por eso nos denominamos homotermos. Nuestra fecundación es una fecundación interna. Somos vivíparos. Claro, profesor, hay una excepción, ¿cierto? Sí. Todos los mamíferos somos vivíparos, excepto los monotremas. ¿Te acuerdas que hemos hablado de los monotremas clases anteriores?
Un ejemplo de monotrema es el famoso ornitorrinco. ¿Ya? El ornitorrinco coloca huevos, ¿no? Entonces, esa es la excepción. Que vamos a hablar más adelante en alguna de las preguntas de la separata. ¿Ya? Muy bien, entonces, esto corresponde al gran filum cordata, donde encontramos a los peces, encontramos a los anfibios, encontramos a los reptiles, a las aves y mamíferos. Muy bien. Esas son las clases importantes del subfilum vertebrata, del filum cordata. Muy bien. Hacemos captura, chicos, y pasamos a la siguiente diapositiva. Si es que no hay preguntas hasta aquí, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Perfecto. Y nos vamos a esta siguiente diapositiva, que corresponde a las categorías de conservación de estos animales. Te cuento pues que desde que aparecen los animales, el hombre ha utilizado a los animales de muchas formas, ¿no? Sabemos que los animales lo utilizamos como fuente de alimento, obteniendo a partir de ellos también materiales para confeccionar nuestros vestidos, nuestras armas o diversos utensilios. También algunos animales han sido utilizados desde tiempos inmemoriales para el transporte, ¿no? Es así que nosotros cuando usamos a estos animales, podemos destruir su hábitat, cazar o pescar indiscriminadamente, o como también producto de nuestra actividad, estamos contaminando el medio ambiente, lo que conlleva a la casi o desaparición de estos animales, ¿no? En la tierra. Es así, dependiendo de la gravedad o la situación de estos animalitos, podemos utilizar diferentes categorías, ¿no? Estas categorías son animal extinto, animales en vías de extinción o animales en situación vulnerable. Eso depende de cuán grave es la situación de la supervivencia de este animal. Un animal extinto, pues en el país, en nuestro Perú, el único animal cuya extinción ha sido debidamente registrada es la de la chinchilla. Nombre científico, chinchilla, chinchilla. Profesora, pero yo cuando he visitado, he ido de viaje, he visto a la chinchilla, profesora. Claro, la chinchilla sobrevive, claro, como animal doméstico, pero en su hábitat natural ya no está. Entonces, por eso se le dice que ya está extinta, porque ya de manera natural no vive en su hábitat. Sobrevive, claro, como animal doméstico en todo el mundo. Muy bien. Ahora, por otro lado, una especie en vías de extinción son aquellas que están en peligro inmediato o inmediato de desaparecer, cuya supervivencia ya no es posible a no ser que los factores que causen el desequilibrio cambien radicalmente. Entre estos individuos o especies tenemos a continuación a 64 especies de fauna en esta categoría, como es la rana andina de Junín, la rana de Titicaca, la pava de ala blanca, el zambullidor de Junín, el suri, el guanaco, el mono choro de cola amarilla, el tapirandino, la cortarrama peruana, el guapo colorado, el churrete real, el colibrí maravilloso, el delfín rosado, el lobo de río, pingüino de Humboldt, parihuana y el cocodrilo de Tumbes. Muy bien. Esas son las diferentes especies de la fauna que se encuentran en peligro de extinción. Claro, están casi a un paso de desaparecer, a menos que los factores que están causando este desequilibrio cambien radicalmente. Muy bien. Es importante, chicos, que repases esta lista porque puede ser pregunta de examen. Muy bien. Una categoría previa es situación vulnerable. Una situación vulnerable es cuando aquellas especies por exceso de caza,
pesca, destrucción del hábitat o por otros factores, son susceptibles de pasar de situación vulnerable, pueden pasar a una situación en peligro de extinción o vías de extinción. ¿Ok? Entonces, entre estas especies figuran en situación vulnerable, tenemos al frailecillo, al machín negro, al machín blanco, al armadillo gigante, a la vicuña, al ave nacional, el gallito de las rocas, el pelícano peruano, el piquero común, el guanay, charapa, taricaya, la tortuga verde y la boa. Son diferentes especies en situación vulnerable. Es decir, los factores continúan y se agravan. Estas especies son susceptibles a pasar a categoría en vías de extinción. Muy bien. Perfecto, chicos. Ahora sí, hacemos captura de estas dos diapositivas, por favor. Muy bien, ahí está la otra diapositiva. Como te digo, hago énfasis a que repases esas listas que se te acaba de proponer. Muy bien. Perfecto. A continuación presento la última diapositiva de la clase. Sabemos que muchos animales son transmisores de enfermedades, específicamente artrópodos se han relacionado con la transmisión de enfermedades, ¿no? Es así que estos artrópodos pueden afectar no solamente al hombre, sino también a los animales domésticos y pueden ocasionar daños, que puede ser un daño directo o un daño indirecto. Cuando es directo, significa, chicos, que el animal, el artrópodo, está causando directamente la enfermedad. Él mismo está ocasionándote la enfermedad. Por ejemplo, tenemos el gusano tornillo, que él se encarga de horadar la piel, como lo estás viendo en la imagen, ¿no? Horada la piel y también el tejido subcutáneo de animales domésticos, como también la del hombre, causando lo que se conoce como miasis, ¿ya? O como también algunas larvas de algunas polillas, si hay contacto con la piel, puede producir alergia por las sustancias tóxicas que presentan, ¿no? O por ejemplo, aquí tenemos a los ácaros que pueden producir galerías en nuestra piel causando la sarna, o el piojo, ¿no? Que también puede colonizar nuestro cabello y causarnos problemas, porque ellos directamente causan la enfermedad, directamente. Pero puede ocasionar también un daño indirecto a estos artrópodos, cuando estos artrópodos son utilizados como vehículos, como medios de transporte, como vectores del verdadero agente causal de la enfermedad, que frecuentemente son microbios, que pueden ser bacteria, virus o protozoarios. Entonces, cuando estos artrópodos son utilizados como medio de transporte, es un daño indirecto, que a su vez puede ser mecánico o biológico. ¿Cuándo es mecánico? Cuando el agente causal de la enfermedad se encuentra en la pata o en el cuerpo de este artrópodo, o sea, en la parte superficial, ¿no? En el cuerpo. Entonces, el agente causal se adhiere a este vector y este agente causal, que puede ser una bacteria, un virus, un protozoario, no sufre cambios, no se multiplica. Entonces, cuando la mosquita o la cucaracha se posa en tu alimento, ¿no? En su patita está llevando estos microbios que puede causar diarrea infantil, que puede causar infecciones gastrointestinales, entre otros. Entonces, se dice que la mosca y la cucaracha son vectores mecánicos porque el agente causal se encuentra sobre la superficie de su cuerpo. En cambio, hay otros artrópodos que son utilizados como vectores biológicos. Quiere decir que el agente causal se introduce dentro del cuerpo de estos artrópodos y dentro del cuerpo de estos artrópodos, el agente patógeno, el microbio, el agente causal de la enfermedad se multiplica
cambia de estado en su ciclo de vida dentro de este vector, dentro de este artrópodo. Es así, por ejemplo, muchas veces relacionamos que el zancudo es el responsable del paludismo, pero no, el zancudo simplemente es utilizado como vehículo, como vector del verdadero agente causal. En este caso, el verdadero agente causal es un protozoario llamado Plasmodium vivax. Plasmodium vivax se introduce al interior del cuerpo del zancudo y es cuando el zancudo pica, te introduce el Plasmodium vivax, el que te va a ocasionar la malaria o paludismo. O por otro lado, la pulga, por ejemplo, la pulga de la rata, al interior de esta pulguita se puede desarrollar una bacteria, que es la Yersinia pestis, y es la Yersinia pestis la que causa la peste bubónica, no la pulga. La pulga simplemente es un vector, un vehículo que traslada al agente causal de la peste bubónica. O por ejemplo, acá tenemos al chinche o chirimacha, cuyo nombre científico es Triatoma infestans. Cuando un protozoario se introduce de este chinche, que es el protozoario Trypanosoma cruzi, y cuando el chinche luego pica, te transmite el Trypanosoma cruzi, que es el causal de la enfermedad mal de Chagas. No es el chinche simplemente es utilizado como vector, como vehículo del verdadero agente causal, que es la Trypanosoma cruzi. O por ejemplo, el piojo también puede ser utilizado como vector de una bacteria llamada Rickettsia prowazekii, que causa el tifus epidémico. O por ejemplo, la titira, que también puede ser utilizada como vector, es un mosquito, también la titira. Puede ser utilizada como vehículo de Bartonella bacilliformes, que es una bacteria que causa la verruga peruana. ¿Listo, chicos? Esto lo vamos a ver posteriormente, nuevamente en la semana 16. Hasta acá solamente quiero que te acuerdes que los artrópodos pueden causar la enfermedad de manera directa, o sea, ellos mismos, o de manera indirecta cuando son utilizados como vehículos o vectores del verdadero agente causal de la enfermedad. Estos vectores pueden ser mecánicos, cuando el agente causal se encuentra sobre el cuerpo de este artrópodo, o biológica, cuando el agente causal está dentro de este artrópodo, cumpliendo su ciclo de vida o multiplicándose dentro de este artrópodo, que puede ser un mosquito, una pulga, un chinche, entre otros. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí finalizamos la clase. Te doy unos segundos adicionales para que puedas descargar la separata, para que puedas, de repente, si tienes impresa la separata, mucho mejor, para poder desarrollar el banco de preguntas. Muy bien. Perfecto, chicos. Te doy unos segunditos. A continuación, lo que voy a hacer es desarrollar la separata, leyéndote los enunciados de las preguntas, y yo me voy a ubicar con la diapositiva relacionada a la pregunta, ¿no? Haciendo un repaso de lo que hemos desarrollado en la clase. Muy bien. Te doy unos segunditos, chicos, para comenzar con el desarrollo de la separata, del banco de preguntas de esta semana número 14. Bien, vámonos con la primera pregunta. A ver, yo también me ubico. Muy bien. Perfecto. Entonces me ubico en la diapositiva que está en relación a la primera pregunta. Muy bien. Listo. Comenzamos con la primera pregunta. Te dice, cierto invertebrado presenta una capa de células superficiales, aplanadas y con bordes contráctiles, lo que permite el animal reducir ligeramente su tamaño. Asimismo, estas células secretan el material que fija el animal al sustrato. Las células referidas son
que cubren la superficie externa ¿de qué animal? ¿De quién estarán hablando? ¿De quiénes estarán hablando? Y aquí esta pregunta es propicio para complementar lo desarrollado en clase. ¿Listo? Estamos hablando, pues, de los pinacocitos, ¿no? Los pinacocitos son células aplanadas, conocidas también como células en pavimento, que van a revestir la superficie externa de las esponjas. ¿Ya? Entonces, la respuesta de la 1 está en la C de casa. 1, C de casa. Ajá. Muy bien. Pregunta número 2. Me mantengo en esa diapositiva. ¿Listo? Dice, al comparar dos invertebrados marinos con similar apariencia, te dice acá, se aprecia que uno nada contrayendo su cuerpo y captura su alimento utilizando numerosos tentáculos, mientras que el otro nada sin ejercer contracciones y solo porta un par de tentáculos a los cuales se adhieren las pequeñas presas. Con base a esta descripción podemos afirmar que el primer y segundo animal son, respectivamente, a ver, el primer animal, la descripción del primer animal hace referencia pues a una medusa, ¿no lo crees? Tú lo has visto en los reportajes, en las películas, ¿no? Que las medusas cuando se van trasladando se van contrayendo, ¿no? Y luego cuando captura sus alimentos es gracias a los tentáculos que presenta. Ahora, el segundo animal corresponde a un peine de mar, que tiene un aspecto muy similar a los nidarios y presenta un par de tentáculos. Y te cuento que estos tenóforos, que son invertebrados marinos, nadan utilizando estas paletas natatorias, ¿no? Estas paletas que estamos viendo por acá, y presentan dos tentáculos con células adhesivas llamadas coloblastos. Los coloblastos a los cuales se adhieren pequeñas presas. Por lo tanto, la clave de la pregunta 2 estaría en la C de casa. 2, C de casa. Muy bien. Tercera pregunta y me vuelvo a ubicar en esa diapositiva. Te dice, algunos organismos acuáticos utilizan para su defensa y captura de presas un mecanismo que activa gran cantidad de células que liberan nematocistos. A ver, ¿qué son los nematocistos? Dice, son estructuras portadoras de secreciones a base de proteínas tóxicas. Estos nematocistos penetran la superficie de la presa y liberan toxinas que le provocan parálisis o muerte. Con base a esta descripción podemos afirmar que el nematocisto es, a ver, ¿qué será el nematocisto? Si te dice que las células liberan nematocistos, quiere decir que los nematocistos no son células, ahí tú descarta, no es una célula. Tiene que ser por debajo célula, es por debajo, dice libera nematocistos, por debajo de célula. Por lo tanto, un nematocisto vendría a ser una organela. Es una organela urticante que presentan los nidarios, como es la medusa, como es la hidra, por ejemplo, que utilizan para defenderse y para capturar sus presas. Entonces, este nematocisto se ubica dentro de una célula de la epidermis denominada nidocito, ¿ya? Entonces, este nematocisto se ubica dentro de una célula del epidermis denominado nidocito, ¿ya? Y que por estímulos mecánicos o químicos en los tentáculos se genera una señal bioeléctrica mediada por calcio que provoca que en muchos nidocitos cercanos, ¿no? Den lugar a la salida de su nematocisto, lo cual penetra en la presa liberando proteínas tóxicas que le provocan pues la parálisis o muerte. ¿Listo? Por lo tanto, la clave de la 3, muy bien, está en la A de avión. 3A de avión. Pregunta número 4. Pregunta número 4 y me ubico en esta diapositiva. Muy bien, te dice.
Ante frecuentes problemas fitosanitarios en plantaciones de cacao, se decide realizar una investigación que dio como resultado la presencia de parásitos en las raíces. Estos parásitos son pluricelulares cilíndricos, alargados y sin segmentación. Por otro lado, el cuerpo de estos organismos está cubierto por cutícula y presentan boca y ano. A ver, ¿qué tipo de organismos estarían parasitando el cacao? ¿Qué serán? Larvas, anélidos, platelmintos, nemátodos. Bueno, con larva no me dice mucho, ¿no? ¿Será anélido, platelminto o nemato? A ver, te dice, ¿ah? Son cilíndricos, alargados, no tienen segmentación, tienen cutícula, lo que te hace pensar que son lisos. Entonces, ¿serán? ¿Qué serán? Muy bien, serán nemátodos. Recuerda que en clase te dije, los nemátodos pueden ser de vida libre, pero también pueden ser parásitos que afecten a plantas y animales. Entonces, los nemátodos, recuerda que cumplen con esas características de tener el cuerpo alargado, cilíndrico, no tienen segmentación, presentan boca y ano, son dioicos, sexoseparados, ¿verdad? Y carecen de sistema circulatorio. Por lo tanto, la clave de la 4 está en la D de dado. 4 de dado. Pregunta número 5. Pregunta número 5 y me ubico en la diapositiva que tiene que ver con el filum artrópoda. Pues la pregunta 5 te dice, considerando las características del filum artrópoda, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marque lo correcto. A ver, araña y escorpión, acá están. Las arañas y los escorpiones presentan 4 pares de patas, luego cefalotórax y abdomen. ¿Eso es verdad o falso? ¿Eso es verdad o falso? Eso es verdadero, ¿verdad? Luego te dice, los insectos presentan diferentes tipos de aparato bucal. Claro que sí, te dije. Dependiendo de su régimen alimenticio, puede ser picador, chupador, lamedor, entre otros. Entonces sí, presentan diferentes tipos de aparato bucal. Y finalmente, el cangrejo presenta cefalotórax, abdomen y apéndices articulados, o sea, patas articuladas. Claro que sí. Por lo tanto, todos los enunciados son verdaderos. Y eso está en la clave 5D de dado. Muy bien, 5D de dado. Muy bien, chicos, 5D de dado. Pregunta número 6. Me ubico por acá. En la pregunta número 6 te dice, con motivo de celebrarse el Día Internacional del Poliqueto, el 1 de julio, los estudiantes de un museo organizan una exhibición de poliquetos que están preservados en frascos de vidrio, por lo que deben separar los frascos con poliquetos del resto de frasco con otros gusanos. A ver, ¿qué característica tendría el poliqueto? Que les haga facilitar identificarlos de los otros gusanos. ¿Qué características puede presentar un poliqueto? Que por cierto, estás viendo en la diapositiva, se trata de un anélido. Por lo tanto, ¿qué características tienen los anélidos? De por sí, los anélidos, recuerda que son gusanos segmentados, ¿no? Son gusanos segmentados. ¿Qué más? Entonces, los poliquetos se van a caracterizar por presentar segmentos y a lo largo de este cuerpo segmentado van a presentar, como estás viendo en la imagen, numerosos apéndices laterales. ¿Ya? Entonces, la clave de las 6 está en la B de bueno. ¿No? 6B de bueno. Muy bien. Pregunta número 7. Me voy a esa diapositiva. Ajá. Te dice, durante un paseo por la playa, María encontró varado en la orilla, obviamente a la orilla de la playa, un animal de cuerpo alargado, carnoso,
simetría bilateral de aproximadamente 1 metro de longitud y con una boca rodeada de apéndices, apéndices cubiertos con ventosas, ¿no? Apéndices cubiertos con ventosas. Entonces, a qué filum pertenece y a qué clase pertenece este animal? ¿Recuerdas que te dije que el pulpo, el calamar, pertenecen a la clase cefalópoda, ¿verdad? ¿No? En este caso, como mide 1 metro de longitud, se podría tratar, pues, del calamar. La descripción corresponde a un calamar que pertenece al filum Molusca y a la clase cefalópoda. Recuerda que los calamares tienen el cuerpo alargado, escarnoso, un par de aletas y una región cefálica con 2 ojos y una boca rodeada de 8 brazos y 2 tentáculos. Todos ellos con ventosas. Muy bien, por lo tanto, la clave de la 7 está en la B de bueno. 7B de bueno. Muy bien. 7B de bueno. Nos vamos a la pregunta número 8, que corresponde, ¿no? Aquí, al filum Echinodermata. Juan afirma que todos los equinodermos poseen espinas de tamaño variado en su superficie, además de una dieta carnívora o herbívora. Jaime lo refuta, indicándole que existen aquellos que no exhiben espinas y se alimentan por filtración. Ambos tienen razón, ya que podemos señalar como ejemplo de equinodermos citados por Jaime y Juan respectivamente a los siguientes. A ver, ¿quiénes pueden ser estos individuos? Para comenzar, en la clase te dije que la mayoría pueden presentar el cuerpo espinoso. La mayoría. Hay algunos que escapan, ¿no? Hay algunos que escapan y no tienen espinas, sino en lugar de eso presentan unas placas calcáreas microscópicas llamadas osículos. Ese es el caso de los pepinos de mar, ¿ya? Que carecen de espinas, pero presentan unas placas calcáreas y una boca rodeada de tentáculos para una alimentación por filtración, ¿ya? En cambio, por ejemplo, las estrellas de mar, ¿no? Las estrellas de mar, ellas van a ser carnívoras, o los erizos podrían ser también herbívoros, ¿no? Y podemos elegir, a ver, estrella de mar, erizo de mar. Bueno, las claves estarían tanto en la A como en la B, ¿no? Cualquiera de las dos. Si es que no veo algún error, tanto la estrella de mar como el erizo de mar, ambos van a ser equinodermos que van a presentar espinas, ¿no? Van a presentar espinas. Muy bien, entonces puedes marcar la A o la B, ¿ya? A o B en la 8. Muy bien. La pregunta número 9. La pregunta número 9. Al observar una muestra de agua estancada bajo el microscopio, Nicole encontró un organismo nadador y con una cubierta transparente que dejaba ver sus órganos internos, de los cuales destacaba uno por una gran actividad contráctil cada vez que el animal ingería a otro organismo más pequeño. Según lo descrito, se puede afirmar que Nicole observó, ¿qué observó? Mira, agua estancada, es agua dulce. Y cada vez que comía había una estructura que se activaba de manera contráctil. Se está revisando entonces ante el microscopio un individuo del filum Rotifera. Y me voy a ubicar por acá. Ahí. Acá está. Del filum Rotifera. ¿Listo? ¿Te acuerdas? Hablamos de los rotíferos que tenían una estructura que le permitía triturar, que es el mástax, ¿no? Y que te mencioné que también es un indicador taxonómico. Este mástax tiene una actividad contráctil, ¿no? Recuerda que los rotíferos están constituidos por animales microscópicos que viven principalmente en agua dulce.
Se alimentan de otros organismos microscópicos y de materia orgánica en suspensión. El alimento que ingresa por la boca y pasa por una faringe contráctil o mástax, donde es triturado, y la cual, como te dije, tiene una gran actividad contráctil cada vez que el animal ingiere. Muy bien, por lo tanto, la 9, la clave está en la A de avión. 9A de avión. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pregunta número 10. Caenorhabditis elegans es un invertebrado de aproximadamente 1 milímetro. ¿Ya? Me queda la misma diapositiva, ¿no? Es un invertebrado de aproximadamente 1 milímetro de longitud, bastante pequeño. El cuerpo es cilíndrico, es no segmentado, simetría bilateral, sistema digestivo completo, hermafrodita, característica que poseen muy pocas especies del filum. ¿Qué será? Ya que no tiene segmentación, pero que es cuerpo cilíndrico, sistema digestivo completo, y es hermafrodita, pero que es una característica que posee muy pocas especies porque la mayoría, como te dije, eran dioicos. Entonces, toda esta característica rápidamente descartas anélidos, descartas platelmintos, descartas nidarios y te quedas con los nemátodos. Que los nemátodos son organismos de cuerpo cilíndrico, no segmentado, simetría bilateral, sistema digestivo completo. Y este invertebrado en cuestión es uno de los pocos nemátodos hermafroditas. ¿Ya? Y es muy utilizado como organismo modelo en estudios de genética del desarrollo, por si acaso. Muy conocido es este invertebrado. 10 de dedado. La pregunta 10 está en la de dedado. Muy bien. Pregunta número 11. Y estamos hablando ahora del ave nacional, que es Rupícula peruvianus. ¿No? Acá está, por aquí. Que es el gallito de las rocas. Acá está. ¿No? Es el ave nacional del Perú. Sufren pérdida de hábitat debido al exceso de tala, debido a la minería ilegal, a la construcción de represas y carreteras, por lo que corren el riesgo de pasar a la situación de especies en peligro de extinción. Claro, porque el gallito de las rocas se encuentra en situación vulnerable, pero si persiste estos factores, puede mandar al gallito de las rocas a la categoría llamada en vías de extinción o peligro de extinción. Muy bien. Ahora, al igual que el gallito de las rocas, el riesgo que comparte con otras especies serían, por ejemplo, el frailecillo, el machín negro, el machín blanco, el pelícano, la boa, la taricaya, el pelícano, el armadillo, ¿no? Serían especies que comparten el mismo riesgo. Entonces, ¿en qué alternativa se encuentran especies que comparten el mismo riesgo que tiene el gallito de las rocas? ¿Cuál sería la clave de la 11, chicos? A ver, ¿cuál sería la clave? Perfecto, en la A. En la A encontramos especies que comparten el mismo riesgo que tiene el gallito de las rocas. 11A de avión. Muy bien. La pregunta número 12 se refiere a las características que te mencioné al inicio de clase. Te dije, todos los animales son pluricelulares, son heterótrofos, ¿te acuerdas? Entonces, que digan que los animales incluyen organismos unicelulares y pluricelulares, eso es falso. Solo incluye a pluricelulares. Entonces, el primer enunciado de la 12 es falso. Siguiente te dice, incluye organismos autótrofos. Recuerda que los animales son heterótrofos. Falso. Todos son organismos holozoicos, eso es verdadero. Y finalmente la mayoría son vertebrados. Te dije que la mayoría, el 95%, eran invertebrados, ¿no? Entonces, la clave de la 12 sería la D. Falso, falso, verdadero, falso. 12 de dedado. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Pregunta número 13 y me ubico en esta diapositiva donde hablamos de los mamíferos. ¿Te acuerdas que el ornitorrinco posee una cola de castor, patas de nutria,
pico de pato, las hembras ponen huevo y carecen de mamas. Estas características hicieron que los biólogos del inicio del siglo XIX no supieran en qué clase de vertebrados clasificarlos, hasta que nuevos estudios anatómicos evidenciaron la presencia de algo que caracterizaba a los mamíferos, porque recuerda que el ornitorrinco es un mamífero, ¿verdad? Es un mamífero, por lo tanto, ¿qué debe presentar, chicos? Y eso te mencioné en clase. ¿Qué debe presentar? Debe presentar glándulas mamarias, claro que sí. El ornitorrinco, recuerda que es un mamífero monotrema de la zona de Australia y de la isla de Tasmania. Es considerado uno de los animales más extraños del mundo, pues presenta pico de pato, cola de castor, patas de nutria, es ovíparo, o sea, coloca huevos, y aunque presentan pelos y glándulas mamarias, carecen de mamas y pezones en el vientre. Así que la leche sale por una zona aplanada o aureola de la piel, ¿ya? De esta manera alimenta a sus crías. La 13, B de bueno. 14, ¿no? La 14 corresponde a los peripatos. ¿Dónde están los peripatos? Creo que estaba por acá. Ajá. Los peripatos, ahí están. ¿Son invertebrados con apariencia de gusano? ¿Con segmentación visible? No, era una segmentación interna. Una delgada cubierta de quitina, circulación abierta, respiración tranquial y apéndices carnosos como 2 antenas en la cabeza y un par de patas con uñas en cada segmento. ¿A qué filum pertenecen estos organismos? Estos peripatos pertenecen al filum Onychopora. Por lo tanto, la pregunta de la 14 está en la A de avión. Y finalmente, chicos, ¿te acuerdas que te dije, ¿no? Cuando hablamos del balanogloso, que pertenece al filum Hemicordata, te dije, el balanogloso o los hemicordados todavía no pueden ser cordados porque recuerda que hay 3 características que presentan los cordados, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 características? Te dije la presencia de hendiduras branquiales, cordón nervioso dorsal y notocorda. Muy bien. Entonces, ¿qué te dice la pregunta? La pregunta número 15 te dice, la ausencia de una verdadera notocorda en los balanoglosos, acá en los hemicordados, provocó su separación de los cordados en los sistemas de clasificación. Sin embargo, aún mantienen características en común. ¿Cómo? ¿Cuáles serían estas características en común? ¿Qué presentarían? ¿Qué presentarían estos balanoglosos? Recuerda que estos gusanos balanoglosos, ¿no? Se demostró que su aparente notocorda era en realidad una prolongación de la cavidad oral, por lo que hoy se le llama estemocorda. Sin embargo, mantienen algunas estructuras o características de los cordados, como es el cordón nervioso dorsal, hendiduras branquiales, simetría bilateral y el tubo digestivo completo. ¿Listo? Por lo tanto, la clave de la 15 está en la C, ya que, como te dije, los hemicordados mantienen características de los cordados como es el cordón nervioso dorsal, hendidura branquial, simetría bilateral y tubo digestivo completo. Por lo tanto, la 15, la clave está en la C de casa. Muy bien, chicos, voy a dejar de compartirles el PPT y a continuación, para despedirme, te voy a brindar las claves de la semana, ¿no? De esa semana 14, por si algunos no logró escribir. ¿Listo? Y para que quede grabado también en la clase, por si vuelven a revisar esta clase, recuerda que las claves son 1C, 2C, 3A, 4D, 5D, 6B de bueno, 7B de bueno, 8A de avión, 9A de avión, 10D de dado, 11A de avión, 12D de dado, 13B de bueno, 14A de avión, 15C. Muy bien, chicos, con esto me despido. Recuerda, si quedó alguna duda, algún interrogante, tienes a tu disposición el multichat. Nos vemos, chicos, hasta la siguiente clase.